Cuando una familia mandara a sus hijos e hijas al colegio, en el fondo solo espera dos cosas. Una, que aprendan, claro, y dos, que vuelvan a casa sanos y salvos. Pero, a ver, ¿cómo consigue un país garantizar esas dos cosas a la vez, sobre todo cuando hay amenazas por todas partes? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el plan de Ecuador para levantar escuelas que no solo enseñen, sino que también protejan. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender el contexto, los desafíos, a qué se enfrentan realmente los coles allí. Después, vamos a desgranar la solución que propone Ecuador, ese plan con dos pilares. Y terminaremos con lo más importante, ver cómo funciona todo esto en la práctica. Así que, ¡vamos al lío! Vale, para entender por qué hace falta un sistema tan elaborado, lo primero es lo primero. Hay que conocer el terreno de juego, el entorno en el que se mueven estas escuelas. Y aquí Ecuador no se anda con rodeos. Fijaos, sus propios documentos oficiales empiezan con esta frase tan contundente: país multiamenaza. Y ojo, que esto no es un titular para asustar, es el reconocimiento, la base sobre la que se construye todo. Las escuelas están en primera línea y no se enfrentan a un solo peligro, sino a toda una red de riesgos. Y bueno, por si a alguien le quedaba alguna duda de lo que está en juego, esta imagen habla por sí sola. Esto no es una película, son los escombros de una escuela después del terremoto de 2016. Es la prueba más cruda y dura de que las amenazas no son teoría en un libro, son reales, son destructivas y los colegios tienen que estar preparados sí o sí. Entonces el reto es gigantesco, ¿no? Porque no hablamos solo de lo que la naturaleza pueda traer, como terremotos o volcanes. Hablamos también de la posibilidad de un incendio en un laboratorio, de una caída tonta en el patio o incluso de la violencia que puede llegar hasta la misma puerta del colegio. El plan de seguridad tiene que ser un paraguas que lo cubre absolutamente todo, desde lo más catastrófico hasta lo más cotidiano. Vale, ya tenemos el problema encima de la mesa. La pregunta del millón es, ¿cómo responde un país a un panorama tan complejo? Pues la respuesta de Ecuador es una estrategia que se apoya en dos grandes patas, en dos pilares: la calidad de la educación y la seguridad integral. La idea clave es que son inseparables, que la una no funciona sin la otra. El primer pilar es, básicamente, poner el listón, es decir, definir con todas las letras qué es una escuela de calidad. No es dejarlo al azar, es crear unos objetivos claros que sirvan de guía para mejorar sin parar. Y el segundo pilar es la herramienta práctica. Es el manual de instrucciones para que los coles puedan gestionar todos esos riesgos de los que hablábamos y así asegurarse de que todo el mundo, desde el alumnado hasta el personal, esté a salvo tanto física como emocionalmente. Venga, pues vamos a desgranar ese primer pilar, la calidad. Porque claro, está muy bien que un cole sea un búnker, pero si dentro no se aprende, pues de poco sirve, ¿no? Y aquí llega algo que a mí, personalmente, me parece fascinante. Fijaos en el gráfico. Cuando en Ecuador hablan de una escuela de calidad, no se refieren solo a sacar buenas notas. La seguridad no es algo que se añada al final como un extra, no. Es una cuarta parte de lo que define a un buen colegio, al mismo nivel que la enseñanza o la gestión. Esto, la verdad, lo dice todo sobre su filosofía. Al final, la clave de todo esto es que se crea una visión de 360 grados. Todo, desde el papeleo hasta las clases o el estado de los edificios, rema en la misma dirección: la excelencia. Muy bien, ya hemos visto la calidad. Ahora toca hablar del segundo pilar, que es, por así decirlo, el escudo que protege a toda la comunidad educativa. Y aquí el sistema se pone, como digo yo, muy fino, porque distingue muy bien entre dos conceptos: amenaza y peligro. A ver, para que nos entendamos, una amenaza es algo natural, como un terremoto, algo que no podemos controlar. En cambio, un peligro viene de la actividad humana, una caída, un incendio, y esto, que puede parecer un detalle sin más, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no te preparas igual para una cosa que para la otra. Y la cosa no acaba ahí. También distinguen entre emergencia y desastre. Una emergencia, vale, la puede gestionar el propio cole con sus recursos, pero un desastre, eso ya es otra liga. Ahí se necesita ayuda de fuera, a veces incluso de otros países. Y de nuevo, saber la diferencia es clave para saber a quién llamar y cómo actuar. Y lo más importante de este sistema de seguridad es que no es un documento que se escribe y se guarda en un cajón. No. Es un ciclo vivo, una rueda que nunca deja de girar. Se organiza, se planifica, se pone en práctica, se comprueba si ha funcionado y se mejora para la siguiente vez. Y vuelta a empezar. Vale, todo esto suena muy bien en el papel, ¿verdad? La teoría está clara. Pero la pregunta es, ¿cómo aterriza todo esto en el día a día de un colegio? Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se pasa de un documento oficial a acciones que de verdad protegen a los chavales? Pues pensemos en algo tan común como un simulacro de evacuación.
En Ecuador, cuando suena la alarma y los críos salen en fila al patio, no es un mero trámite para cumplir el expediente. Lo que está pasando en ese momento es que están poniendo a prueba en vivo y en directo una política nacional. Están ejecutando un plan, viendo que funciona y que no, y recogiendo datos para que la próxima vez sea todavía mejor. Eso es el sistema en acción. Bien, hemos visto el problema, la solución y cómo se aplica. Ahora toca dar un paso atrás y preguntarnos por qué es tan importante todo esto. ¿Cuál es el fin último de tanta planificación? Pues al final, detrás de todos los papeles y los protocolos, hay algo muy sencillo pero a la vez muy potente, una promesa. Y esta frase, que es del propio Ministerio de Educación, lo resume a la perfección. Es la confianza de las familias. Así que la idea con la que debemos quedarnos es que esto va mucho más allá de la burocracia. Es el compromiso de un país para que el derecho a la educación vaya siempre, siempre, de la mano del derecho a la vida y a la seguridad de cada estudiante. El plan de Ecuador, como hemos visto, es sólido, está muy bien pensado, pero aquí queda una reflexión final. Porque un gobierno puede diseñar el mejor sistema del mundo sobre el papel, pero la seguridad de verdad, la del día a día, se construye entre todos, profes, familias, alumnado. Por tanto, la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Cuál es el papel que juega la comunidad en todo esto? ¿Cómo se pasa de un plan a una realidad segura para todos? Ahí queda eso.